Pues buenas tardes. Dios les bendiga, ¿verdad? Y que la gracia de Dios sea manifiesta, ¿verdad?, sobre cada uno de ustedes. Que ciertamente, ¿verdad?, me pongo en el lugar de ustedes y sé, ¿verdad?, que es difícil. Es difícil la situación, pero pasamos, ¿verdad?, por tiempos difíciles y tal parece que no podremos salir jamás. ¿Por qué les digo eso? ¿Verdad? Porque yo vengo de ahí mismo. Yo puedo conocer, entender la situación de cada uno de ustedes, porque por más de 40 años estuve sin Cristo, sin esperanza, pero llegó el tiempo en que Dios tocó mi vida, cambió y transformó mi vida. Y ciertamente esa es la transformación que Dios quiere hacer en cada uno de ustedes, porque Dios no está viendo a alguien que roba, a alguien que consume marihuana, cocaína o algo parecido. Lo único que Dios está viendo es que está alejado de Dios y sin esperanza. Entonces, sabiendo Dios cuál es nuestra condición, cuál fue la condición del hombre, envía a Jesús para salvación de todo aquel que en Él crea. Y como siempre hemos mencionado, ¿verdad?, jamás hemos presentado una religión, una denominación, sino únicamente a Cristo como único intercesor, como único intermediario para llegar a la presencia del Padre, del que hizo los cielos y la tierra. Entonces, ¿verdad?, yo quiero compartirles, ¿verdad? Ya se hizo, ¿verdad?, lo que Dios demanda. En el capítulo 81, del verso 1 en adelante, todo el 81, vamos a leerlo. Dice: canten con gozo a Dios, fortaleza nuestra, al Dios de Jacob, aclamad con júbilo. Entonad canción y tañed el pandero, el arpa deliciosa y el salterio. Tocad trompeta en la luna nueva. En el día señalado, en el día de nuestra fiesta solemne, porque estatuto es de Israel, ordenanza de Dios de Jacob, del Dios de Jacob, lo constituyó como testimonio en José cuando salió por la tierra de Egipto. Oí lengua que no conocía, que no entendía. Entonces, ¿verdad?, esto lo hemos hecho, cantamos, alabamos el nombre de Dios, entonamos cantos, ¿verdad?, con guitarra, aquí dice con arpa deliciosa y salterio. Y ciertamente Dios más que todo está viendo el deseo y la intención de nuestro corazón, con qué propósito hacemos cada cosa. Y ciertamente si estamos aquí, ¿verdad?, es con el propósito de alabarle, glorificarle y hablar de su palabra. Hablar su propósito, las bendiciones que Él tiene para todo aquel que crea en Jesús. Y es nuestra decisión, ¿verdad?, siempre abrir nuestro oído o cerrarlo.
En el verso 6 dice: aparté su hombro de debajo de la carga, sus manos fueron descargadas de los cestos. Dios está recordándole, ¿verdad?, al pueblo de Israel dónde estaba, cómo estaba esclavizado a Faraón, cómo los trataron, cómo cargaron las canastas en sus hombros, cómo fueron forzados a un trabajo pesado, que día a día se fue haciendo más grave, más pesado. Eso es lo que Dios trata, ¿verdad?, de enseñarnos a los que hemos entrado en el camino de Cristo, como también quiere que aquel que no ha entrado en ese camino pueda entender que el amor y la misericordia de Dios están latentes y están en espera, ¿verdad?, de que alguien abrace, o todo ser humano abrace esas promesas y esas bendiciones que tiene para todo ser humano. Dios le recuerda, ¿verdad?, al pueblo de Israel cómo lo sacó de Egipto, cómo lo liberó, cómo lo alimentó en el desierto y toda la obra que hizo a favor de ellos. Y nos pasamos, ¿verdad?, al verso 7, que dice: en la calamidad clamaste, y yo te libré, te respondí en lo secreto del trueno, te probé junto a las aguas de Meriba. Dios le recuerda a Israel de dónde lo sacó, de una tierra de servidumbre, de esclavitud. Y así nos recuerda a los que hemos creído en Cristo dónde estábamos, cómo caminábamos sin Él, cómo actuábamos, cómo pensábamos antes de conocerle. Dios quiere, ¿verdad?, que nos demos cuenta, ¿verdad?, que su gracia y su misericordia siempre están disponibles para el que quiera tomarlo. Dios no forza a nadie a atender su palabra, sino que siempre, ¿verdad?, le da el derecho de escoger y determinar qué quiere hacer de su vida. Las dos decisiones siempre tendrán consecuencias, una de vida, otra de muerte. Es cada uno de nosotros los que tenemos que escoger, ¿verdad?, qué camino debemos seguir. Dios quiere que sigamos el camino que Jesús abrió a través de su sangre. Ese es el camino que Dios quiere que tomemos. Pero tenemos el libre albedrío, la voluntad de escoger. Pero Dios no forza a nadie. Como estaba hablando, ¿verdad?, Dios nos libertó a unos, a los que venimos aquí, y yo sé que ha libertado aquí a algunos. Y gloria a Dios, ¿verdad?, por esa libertad que Dios otorga a la vida del ser humano. Y los que aún no estaban, ¿verdad?, dentro de ese camino, pero hay un deseo de salir, ¿verdad?, de cada situación en la que están pasando, sea drogadicción, alcoholismo, adulterio, robo, fornicación y todo lo que Dios condena, todo lo que practica. Tenemos, ¿verdad?, la respuesta de Dios, el amor de Dios disponible para cada uno de nosotros. Jeremías 33:3 dice: clama a mí
y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces Dios es el más interesado en salvarnos y libertarnos, aconsejarnos y guiarnos. Yo te mostraré, dice, yo te enseñaré el camino que debes de seguir. Mateo 11:28 dice, vengan a mí todos los que estén cargados y trabajados, que yo les haré descansar. Entonces tenemos la promesa de Dios a nuestro alcance. El propósito de Dios para nuestras vidas es, dice, que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ese es el propósito de Dios. Dios no quiere que ninguno de los que aquí estamos vayamos a la condenación. Si nosotros hacemos el oído sordo, lo cerramos a su palabra, eso es asunto de cada uno de nosotros. Pero el propósito de Dios siempre ha sido que seamos liberados, que tengamos la capacidad para decirle a todo tipo de pecado, no. Porque sin Cristo, dice la misma Escritura, dice, nada pueden hacer. Jesús lo dijo, sin mí, nada pueden hacer. Pero con Cristo podemos salir adelante en cualquier situación que sobrevenga en nuestra vida. Sea enfermedad, sea vicio, sea lo que sea. Jesús es más que suficiente para darnos esa capacidad. Y se lo digo por experiencia. No se lo digo porque me lo contaron, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Yo hablo de mi vida pasada para que se den cuenta ustedes, yo no me azoro de nadie. Si es drogadicto, si es adúltero, si es asesino, si es lo que sea, porque esa es la naturaleza sin Cristo. A mí no me sorprende nada, ¿verdad? Porque de ahí vengo. Si Dios no me libera, no me liberta, no me aparta, no sé qué hubiera sido de mi vida. Ahorita quizá estaría en la cárcel, en la tumba o en un manicomio. Pero Dios alcanzó con su misericordia mi vida, al igual que quiere alcanzar a cada uno de ustedes. Usted no se sienta que no puede salir de la situación en la que se encuentra. Dios es más que suficiente para sacarlo de esa condición y la que sea. Lo único que Dios quiere es que reconozcamos quién es Jesús, a qué vino. Dice que vino a salvar, a libertar, a traer consuelo, a fortalecer. A eso vino Jesús, a traernos salvación. Y como dije antes, siempre la decisión será de cada uno de nosotros. Yo en este momento, si quiero saliendo de aquí, me voy al pecado, porque tengo la libertad. Pero ya no soy esclavo, soy libre. Pero la misma gracia que Dios otorgó en mi vida, el agradecimiento que tengo para lo que Él hizo, la transformación, eso siempre me lleva a avanzar en ese camino que es Cristo. Y le digo esto, nadie en sus fuerzas puede salir adelante, apartarse de lo que Dios condena en su propia fuerza. Nadie. Sale de uno y cae a otro peor. Por eso le digo, la respuesta siempre será Jesús.
En el verso 7 dice, en la calamidad clamaste a mí y yo te libré, te respondí en lo secreto del trueno, te probé junto a las aguas de Meriba. Siempre el propósito de Dios es que con esperanza abracemos sus promesas, que no haya en nuestro ser algo que nos impida caminar en ese camino que es Jesús, que no haya algo que le diga, no creas, porque muchas veces el enemigo es lo que dice, no creas, te están lavando el coco. No, jamás. ¿Verdad? Nosotros, al menos de los que venimos aquí, venimos por la gracia de Dios. Pero no venimos con un interés para nosotros mismos. Venimos con un interés de que ustedes se den cuenta que hay un Dios dispuesto siempre a perdonar y capacitar para no volver a esa práctica pecaminosa. ¿Verdad? Eso es el propósito de Dios siempre. Entonces es una necesidad, ¿verdad?, que reconozcamos nuestra incapacidad, que reconozcamos que en nuestras propias fuerzas no podremos salir adelante en ninguna situación, sino que necesitamos la gracia de Dios, necesitamos su perdón y su guianza para salir adelante. Y como les digo, ¿verdad?, siempre la obra proviene de Dios, no proviene del ser humano. Yo vengo y les predico la palabra, pero la obra es de Dios. Yo no puedo decir, fui a tal parte, hablé y jalé 5 almas o 10 o 20. No, siempre diré, hablé su palabra y Dios respaldó su palabra. Primeramente, antes que a mí, Dios respalda su palabra. Dice el verso 8, oye pueblo mío, y te amonestaré, Israel, si me oyeres. Como le dije, si usted quiere oír, leer su palabra, tiene la libertad de hacerlo o no hacerlo. Porque la palabra de Dios dice, si quieres, haga de cuenta que está diciendo, si quieres oírme. Si no quieres oírme, no me oigas. Pero el propósito de Dios es que usted le oiga y anhele poner por obra lo que Dios dice en su palabra. Entonces Dios nos da siempre esa libertad. En el verso 9 dice, no habrá en ti Dios ajeno, ni te inclinarás a Dios extraño. Es una tendencia en el ser humano, ¿verdad?, adorar algo, una estatua, un cuadro, lo que sea, pero hay una necesidad en el interior del ser humano de adorar algo. Y usted vaya a cualquier lugar más remoto de la sierra, donde quiera que vaya, siempre hallará un lugar de adoración, aunque no sea al que hizo los cielos y la tierra, al Dios eterno.
¿Por qué? Porque dentro de nosotros hay una necesidad y un deseo de adorar, porque así nos creó Dios, para que le adoráramos a Él. Pero tristemente, ¿verdad? El hombre se desvía y adora algo, tiene que adorar. Entonces la Escritura nos dice, no habrá en ti Dios ajeno, ni te inclinarás a Dios extraño. Vamos a ver Éxodo 23. Bueno, desde el 1 dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, o sea, del pecado, de la esclavitud. Dice, de casa de servidumbre. Dice, en el verso 3 dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni la honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. O sea, aborrecer es un grado menor de amor. No es odio o algo parecido, es un grado menor de Dios, que podemos amar a algo más que a Dios. Entonces, ¿verdad? El salmista, ¿verdad? Está hablando sobre esa demanda que Dios tiene para todo ser humano. Muchas veces se ha dicho que es para una iglesia. La Escritura está hecha para iglesia y no iglesia. Mande. En el verso 10 dice, yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. Yo soy Jehová que te hizo subir de la tierra de Egipto. Haga de cuenta, está hablando que Él es el que hace que el ser humano se aparte del pecado, se arrepienta y que busque su presencia. Ese es el propósito de Dios, ¿verdad? Que es el único que nos da la capacidad, ¿verdad? Como le dije, de escapar del vicio, del pecado, todo el pecado que haya. La solución es Cristo siempre, para que podamos salir adelante en cualquier situación que sobrevenga en nuestras vidas. Porque muchas veces queremos salir de nuestra condición en nuestras propias fuerzas y lo que hacemos es hundirnos aún más. Salimos de un hoyo pequeño y caemos a uno más grande. ¿Por qué? Porque vamos en nuestra propia capacidad. Pero si nosotros ponemos nuestra esperanza en el sacrificio que Jesús hizo, en la sangre que Él derramó a causa de nuestro pecado, ahí está la solución al problema de nuestras vidas. Allí descansamos y ahí reposamos en su gracia. Porque ciertamente, ¿verdad? Él tiene mucho más que darnos que nosotros que pedirle.
En el libro de Segunda de Crónicas 7:14 dice: si mi pueblo se humillare, oraren, buscaren mi rostro, se apartaren de sus malos caminos, dice, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Allí está la solución a toda una vida, sea escasez, sea vicio, sea cual sea nuestro problema. Allí está Dios buscando a ver si queremos entrar en ese camino que es Cristo. Dios no es alguien, ¿verdad?, que nos va a forzar. Siempre, ¿verdad?, en su amor, en su misericordia, nos va a hablar. Yo le digo, en su misericordia Él me alcanzó, me capacitó para salir de todo aquello que yo practicaba. En mis propias fuerzas nunca pude. Traté de hacerlo, pero nunca pude. Hasta que Él tocó mi vida y Él fue el que cambió y transformó. No hay religión, no hay denominación, no hay un personaje que pueda cambiar su vida, sino que Cristo únicamente. Así, ¿verdad?, que busquemos de su gracia y de su presencia en todo tiempo. El propósito de Dios siempre es, ¿verdad?, que nuestra mente, nuestro corazón estén inclinados hacia Él. No, como dije antes, no a una religión o a una denominación. Que no nos apoyemos, ¿verdad?, en nuestras propias capacidades, ya sean físicas, intelectuales o económicas. En fe debemos esperar de Él sus bendiciones, siempre anhelando que Él intervenga, quite lo que sobre de nuestra vida y ponga lo que falta. Que si nosotros lo anhelamos, Él lo va a hacer, porque eso le complace. A Él le complace cambiar y transformar al ser humano. No le complace llevarlo al castigo eterno. El hombre va al castigo eterno porque él quiere ir, porque Dios le abre la puerta para entrar a su presencia a través de Cristo. Si queremos, entramos; si no queremos, triste será, ¿verdad?, ese final. Vamos a ver el Salmo 107, del 4 al 6. Dice: anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad, sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir, hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Eso es lo que hizo el pueblo de Israel, y esa es la necesidad de nosotros. Clamar. Dice: entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Él quiere librarnos. Él quiere librarnos de toda aflicción, de todo sufrimiento, de todo aquello que es contrario a nuestra vida. Ese es su propósito. No es su propósito que estemos dentro de alguna religión o denominación, sino que estemos dentro de su palabra. La palabra está al acceso de todo aquel que quiera tomarla. Gracias a Dios, ¿verdad?, por esa libertad que aún tenemos aquí. Porque
En unos países no se puede ni siquiera hablar de Dios, mucho menos cargar una Biblia. Entonces, somos más que favorecidos porque tenemos esa bendición tan grande, tener su palabra. Dice el verso 11: pero mi pueblo no oyó mi voz, Israel no me quiso a mí. Israel, ¿verdad?, no quiso la bendición y el propósito de Dios para su vida. Y de toda la creación, de todo lo que está en el universo, el único que tiene libertad para escoger y determinar sus propias acciones es usted y yo. Ningún otro ser tiene esa libertad. Si usted ve, todo permanece. Todo sigue, movimiento de traslación de la Tierra, movimiento de rotación, ¿verdad? Conocemos en parte, ¿verdad? Ahorita se está hablando mucho, ¿verdad?, de los fines del mundo, y está alertando como si Dios, a través de la misma ciencia, estuviera alertando al ser humano de lo que viene. Porque su propósito, ¿verdad?, dice, que Él no quiere que nadie muera, que no quiere que nadie muera en condenación, dice, sino que todos procedan al arrepentimiento, que todos busquemos de su rostro, de su gracia, porque Él se goza, ¿verdad?, en suprimir los planes de juicio. Él quisiera, ¿verdad?, dentro de su santidad, de su gracia, de su amor, pasar por alto, pero su misma santidad le impide hacer que el hombre vaya al castigo eterno. No puede hacerlo, porque nosotros no queremos oír su voz. Jeremías 44:16. Dice, la palabra que nos has hablado en nombre de Jehová, no la oiremos de ti. Eso le dijeron a Jeremías. No vamos a oír la palabra de Dios. No queremos oírla. Por eso le digo, siempre Dios nos da esa libertad. Abrir nuestro oído o cerrarlo. Y gracias, ¿verdad?, a Dios, porque en su gracia, en su amor, nos da esa libertad de escoger. Como le digo, le he dicho en otras ocasiones, nos pudo haber hecho como máquinas, como títeres, y lo obedeceríamos al 100%. Haríamos tal como Él nos demanda. Pero Él se complació en hacer el hombre a imagen y semejanza de Él. Entonces somos algo especial, no somos cualquier cosa delante de Dios, somos a imagen de Él.
Así que si nosotros queremos, ¿verdad?, con esa libertad, los que estamos en Cristo, podemos apartarnos. Y los que están sin Cristo pueden entrar a ese camino que Él abrió, ¿verdad?, a través de su sangre. El verso 12 dice: los dejé por tanto a la dureza de su corazón, caminaron en sus propios consejos. El pueblo de Israel, como le digo, caminó conforme a él le parecía. Pero tristemente, ¿verdad?, podemos ver, si usted ve a través de la Escritura cómo sufrió, cuánto padeció el pueblo de Israel por cerrar su oído. Ellos pasaron 40 años en el desierto, limitados, para que ellos pudieran entender y abrir su corazón y su mente en las obras que Dios hacía, en las obras que Él manifestaba. Porque en ese tiempo la gente tenía que ver para creer, pero ahorita el Espíritu Santo nos da el entendimiento para que podamos entender su propósito y al mismo tiempo nos capacita para que podamos obedecer su palabra. No es usted en sus fuerzas que va a cambiar, sino que Dios va a ir cambiándolo conforme el interés que tenga usted en cambiar. ¿No lo tiene? Dios no lo puede obligar. Pero si usted quiere, Dios es experto en cambiar y transformar vidas. Amén. Dice: lo dejé por tanto a la dureza de su corazón, caminaron en sus propios consejos. Y cuando Dios nos deja, haga de cuenta, la conciencia no le reclama. Ya usted no ve si está lastimando, ofendiendo a su familia, haciendo y deshaciendo, porque Dios lo ha dejado. Mientras usted tenga dentro de sí mismo el deseo de cambiar y transformar su vida, Dios lo va a hacer. Pero si no lo anhela, Dios no puede hacer nada por la libertad que dio. El verso 13 dice: oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel. Es el lamento de Dios por su pueblo. Y lo vemos, y vemos la misma situación en Mateo 23, 37, que dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntarte, como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas? Dice, pero no quisiste. La misma situación, el mismo lamento que hace Dios en el Salmo 81, Jesús lo repite en el capítulo 23, verso 37. ¿Cuántas veces quise juntarte? Dice, como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, pero no quisiste, me rechazaste.
Dios siempre está en espera, ¿verdad?, de que alguien clame a Él. Siempre está esperando. Cuando usted clama a Él, dice, estoy atento a lo que tú quieras. Estoy dispuesto a regenerarte, a cambiarte, si quieres enderezar tu camino. Porque es, como le dije antes, es Dios el que cambia y transforma. No hay religión ni denominación ni algo parecido, sino Dios a través de su palabra, haciéndonos entender el bien que debemos hacer y el mal que debemos evitar. Y vamos a leer ya para terminar el verso 14, 15 y 16. Dice, en un momento habría yo derribado a tus enemigos y vuelto mi mano contra tus adversarios. En un momento. ¿Cuáles son nuestros adversarios? ¿Qué necesita usted? ¿Qué le aflige? ¿Qué es lo que lo ha traído a este lugar? Eso es contrario a su vida, sabemos, ¿verdad? Pues de todo eso, de toda esa adversidad que sobreviene a su vida, eso es lo que Dios dice. Dice, en un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. El propósito de Dios siempre es libertarlo, capacitarlo, bendecirlo en todas las áreas de su vida. Muchas veces creemos que tenemos un Dios que está con un azote o con un garrote allí para dejárnoslo caer en el momento en que fallemos. No, dice que Él es paciente, dice lento para la ira y grande en misericordia. Su misericordia es más grande de lo que nosotros podemos creer. Dice, los que aborrecen a Jehová se le habrían sometido y el tiempo de ellos sería para siempre, una eternidad. Dios está diciendo, serían eternamente mis hijos, serían siempre por una eternidad protegidos, guardados, bendecidos, no por un día, sino por una eternidad. Entonces todo el propósito de Dios en su amor y su misericordia es librarnos de la aflicción, del sufrimiento y de todo aquello que aqueja nuestra vida. Dice el 15 y 16, dice. Bueno, ya leímos. El 16 dice, le sustentaría Dios. El 16, le sustentaría Dios con lo mejor del trigo, con la miel de la peña los saciaría. Y Él les hubiera dado lo mejor, dice. Pero no quisieron oírme, no quisieron atenderme. Dios quería bendecirlos, protegerlos, pero Israel no quiso. Al igual que nosotros tenemos la decisión de atender su llamado o rechazarlo. Como dije, las dos decisiones tienen consecuencias. Entonces siempre será de su parte determinar qué quiere hacer de su vida. Vamos a ver 2 de Pedro 3:9.
Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca o muera, dice, sino que todos procedan al arrepentimiento. La clave para obtener el perdón, las bendiciones de Dios, es volvernos a Él en un genuino arrepentimiento, reconociendo todo lo que hemos fallado en todas las áreas. Cuando Dios ve ese sentir en nosotros, Él cambia. Él cambia nuestro lamento en gozo. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Pero si queremos entrar en ese proceso, dice Él, yo no quiero que nadie muera en pecado, sino que todos procedan al arrepentimiento, al camino que es Jesucristo. Hay tantas religiones, 4,000 más, arriba de 4,000 religiones. ¿Dónde está la verdadera? No existe. No existe una religión verdadera. Lo que existe es la palabra. Y si usted se deja guiar por la palabra, obtendrá todas las promesas que Dios tiene para usted. Más que todo, vida eterna. No padecimiento, infierno eterno. Vida eterna. Entonces siempre será su decisión buscar de Dios o pasar por alto ese amor que Él tiene para cada uno de nosotros, que lo manifestó a través de enviar a su Hijo a morir por cada uno de nosotros. De tal manera amó Dios al mundo, Juan 3:16, que ha dado su unigénito Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es su amor, esa es su misericordia. No quiere que nadie muera en condenación, sino que todos procedamos al arrepentimiento, a volvernos a Él. Nadie puede decir que Dios no le ama. Nadie puede decirlo, porque el amor de Dios está latente para todo ser humano, para todo aquel que clame a Él. Entonces, ¿verdad? Yo me quedo con esto y le digo que busque de Dios. No se deje engañar. No se deje engañar que alguno de nosotros quiere lavarle el coco o algo parecido, sino que es Dios, es Cristo el que quiere limpiar y lavar sus pecados. Como le digo, el más interesado es Dios, en salvar, en libertar, en capacitar, para que usted salga en una condición diferente a la cual entró aquí. Que usted salga con un nuevo pensamiento y una nueva actitud. Ese es el propósito de Dios. Muchas veces, se lo digo por experiencia, nunca creí que Dios me podía perdonar la vida que había llevado. No creía. Pero cuando leí la Escritura, me di cuenta que había esperanza, que había promesas para cambiar mi vida. Y la cambió y la sigue transformando. No voy a decir que soy esto o aquello, pero voy en un camino de perfección, como dijo el apóstol Pablo. Voy en un camino de perfección, mas cuando venga lo perfecto seré perfecto.
No hay alguien que pueda decir, soy perfecto. Todos los que hemos creído en Cristo tenemos defectos, pero también tenemos cualidades. Unos ejercemos una cosa, otro ejerce la otra, pero en sí somos parte del cuerpo de Cristo porque Él le plació y se complació en instruirnos, en guiarnos. Yo le digo esto, si usted quiere cambiar y transformar su vida, pídale a Dios. Pídale a Dios ahí donde usted está, pídale a Dios cuando esté allí en lo secreto, en su dormitorio, en una silla, donde quiera que esté, clame a Dios con todo su corazón, pidiéndole que lo perdone, pidiéndole que lo capacita, que reconoce que ha llevado una vida de pecado, una vida alejada de Él, pero que quiere entrar en una reconciliación a través de Jesús. Yo le digo esto, ¿qué respondería usted a Dios si le preguntara en este momento, ¿crees en Cristo? Y le dijera, ¿qué has hecho? ¿Qué le respondería? ¿Qué es lo que ha hecho usted para que usted merezca su perdón? La respuesta sería, he puesto a Cristo como mi único abogado, he creído en su sacrificio, en su sangre derramada, y mi esperanza está en lo que Él hizo, no en lo que yo hago, sino en lo que Él hizo, que Él pagó el precio de mi pecado. Amén. Vamos orando. Padre, Dios Todopoderoso, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, Padre, nos ponemos delante de su presencia, reconociendo su grandeza, Padre, reconociendo que todo lo hizo a través de su palabra, que únicamente habló y todas las cosas fueron hechas. Pero también vemos, Padre, que a nosotros, al ser humano, lo hizo a su imagen y semejanza y sopló aliento de vida. Así que, Padre, sabemos que somos especiales para usted, Padre. Y reconocemos, Padre, que dependemos únicamente de su gracia, no de lo que hacemos o dejamos de hacer. Así que, Padre, nos ponemos en sus manos. Intervenga, llénanos de su gracia, del Espíritu Santo, Padre, para poder cambiar y transformar nuestras vidas. Porque en nuestras propias fuerzas imposible es, Padre. Así que nos ponemos en sus manos, obre conforme la misericordia, Padre, que hay en su gracia. En el nombre de Jesús, Padre, toque cada vida y cada corazón y que ellos puedan entrar en esa experiencia nueva y viva en Cristo nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga.